Estamos a 12 minutos del mediodía y es momento de recibir a nuestro próximo invitado. Se trata de el exdirector departamental de INAU, el señor Eduardo Rodas. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Bien, buenos días a ti, a todo el equipo del canal, a la audiencia. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Decimos el ex porque el 3 de junio terminó tu gestión en la Exactamente, dirección departamental de INAU. cuando se cumplían exactamente 3 años, yo sabía que tenía fecha de caducidad cuando vine, cuando asumí el cargo, porque soy funcionario del Ministerio de Desarrollo Social que pasé en comisión a INAU para tener el honor de estar en la dirección departamental. Ese pase en comisión, como todos los pases en comisión de un organismo a otro, tienen una fecha de vencimiento. Esta fecha era el 28 de febrero, o sea, hasta que terminaba la administración del Poder Ejecutivo anterior, del presidente de la calle Pou y del directorio de INAU. Hay una prórroga, que es un decreto de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que permite a los funcionarios que están en comisión en otro organismo no irse de un día para el otro y quedarse hasta que se pueda hacer una transición cuando asuma alguien a ocupar este cargo. Y bueno, tal situación no se dio y directorio, ante los 90 días que finalizaban, hizo una designación, quedó una de mis compañeras del equipo de alta conducción de Maldonado a cargo de la dirección departamental y yo ahora estoy en modo vacaciones, aunque técnicamente volví al MIDES. ¿Quién quedó en la dirección departamental de ¿Quién INAU? era la número 2 jerárquicamente? La directora de proyectos y servicios, Verónica González. Bien. Y ahora vos volviste al MIDES, que es tu Organismo oficina de origen. original, tu organismo de origen, y pediste licencia. Pedí licencia porque tengo en los cargos que he Sí, tenido, sí, no era acumulado. fácil tomarse licencia ni en INAU ni en la dirección del MIDES, entonces tengo mucha licencia atrasada. Quiero hacer uso de esa licencia tal vez en junio, incluso tal vez en julio, y ahí evaluar desde lo personal, con la familia también, una posible jubilación y tal vez para ocupar el tiempo y la cabeza alguna actividad en el ámbito privado. Está bueno también disfrutar de la vida, ¿no? Tomarte Y tu sí, tiempo para... pero ahora dejo hablar de lo institucional para hablar de lo personal. Eh, las personas para no envejecer, yo tengo el concepto que tienen que tener proyectos, porque cuando la gente empieza a hablar del pasado es porque se quedó sin proyecciones y no quiero que me pase eso. Creo que, como dicen los japoneses, hay que tener ikigai. Ikigai en japonés significa propósito de vida, o sea, levantarse cada mañana para hacer algo, proyectarse. Entonces, por eso digo de tal vez hacer algo en la actividad privada. ¿Y qué lugar le das a disfrutar de la vida? Porque no te veo que tengas muchos casilleros para eso. No, no, disfruto, me gusta la pesca, andar en kayak, salir a correr. Bueno, Bueno, ahora que ¿qué te escuchaba que se parece? viene la lluvia, mientras estabas hablando del fin de semana y que en Buenos Aires llueve, pensaba que mañana hay una etapa de recorre Maldonado en la que suelo participar. Bajo eh, lluvia, ¿te eh, gusta? no sé si se hará, yo pienso que sí, que se hace. Y he corrido bajo lluvia. La Bueno, maratón de Punta del Este nos pasó una vez de correr bajo lluvia. mirá. Eduardo, hablábamos de que tanto en el MIDES como en INAU, los trabajos, o sea, uno dice, bueno, el trabajo, pero hay distintos trabajos, ¿verdad? No es lo mismo un conductor de ómnibus que un operario de una fábrica, que un comunicador, que un técnico en informática, que un trabajador de organismos como el MIDES y como INAU, que trabajan con problemáticas tremendamente complejas, muy dolorosas, muy difíciles de resolver, multicausales, donde no solamente el INAU por sí ante sí o el MIDES por sí ante sí encuentra soluciones, tienen que ser soluciones integrales. Eso tiene una alta carga emotiva, ¿no? Yo no sé, me animaría a decir, vos decías recién, que no sé con quién lo hablabas, que al MIDES nunca va nadie por una excursión a Camboriú. No, Siempre son totalmente. problemas complejos, de alta Sí. sensibilidad. Un par de comentarios a propósito de lo que tú dices. En mi inocencia, 3 años atrás, cuando asumí el cargo, vino a imponerme en el cargo el presidente del directorio, el doctor Pablo Abdala, con la directora general, después de la ceremonia protocolar, donde estaba la prensa, estaban ustedes, los funcionarios. En mi inocencia le pregunté a la directora general, ¿cuál es mi horario? Y me dijo, 24/7, Rodas. Y es tal cual, porque de estar acostado y a medianoche suena el teléfono y era de la seccional que tenían un menor infractor que pasaba determinada situación, de los juzgados de fiscalía, del hospital, porque a la gente le pasan cosas las 24 horas del día. No es un horario de oficina, no es el trabajar en el MIDES
en los cargos de alta responsabilidad de INAU está muy lejos de lo que la gente puede pensar del funcionario público que toma té, trabaja 6 u 8 horas, pone sellito en un formulario y lo archiva. En políticas sociales tenemos que trabajar con mujeres víctimas de violencia de género, con personas que salieron de la calle, con personas que están en situación de discapacidad, abuso, adicciones, todas las cosas que le pasan a la gente y que a veces no aparecen en la primera plana de los diarios, pero a la gente le pasan cosas siempre. Desde un bebé que nace con cocaína en sangre porque la madre durante todo el embarazo no se hizo un control y es adicta, hay que atender esa situación, nos llaman del hospital, hay que judicializarla, en fin. Ha pasado acá en Maldonado, ¿no? En todo el país, pero claro, Maldonado no es ajeno a eso. Pero sí. quiero decir que de repente uno dice, uy, qué barbaridad eso que pasó en Montevideo. No, pasó acá en Maldonado. No, pasa acá siempre. O adolescentes que tienen 17 años y el Poder Judicial determina que INAU le tiene que dar amparo porque a lo mejor la madre o el padre van al juzgado y dicen yo no puedo con la vida de él porque se droga. Y que entra INAU no es un pase mágico, no está atravesando un portal como en las películas de ciencia ficción que llegan a otra dimensión. Entra INAU y ahí nuestros técnicos tienen que hacer el trabajo para estimularlo y que tenga la voluntad de hacer un tratamiento para su adicción, que no es mágico, porque hay muchachos de nuestro país que a los 11 años ya empezaron a consumir distintas drogas y a los 17 llegan a INAU. Y ahí está el fabuloso trabajo de los técnicos de INAU, que además de ponerle mucha academia, mucha currícula, mucho profesionalismo, le meten mucho corazón a la tarea, ¿no? Ahora que hablas, y a los 17 ingresan al INAU y me quedé pensando en eso de que qué pasa cuando adquieren la famosa mayoría de edad, como pasa en el INISA, que de repente son internados siendo menores para cumplir una pena y cumplen los 18, pero siguen en el INISA cumpliendo las penas, ¿no? Eso de la minoridad, que además hoy hablar de niños, niñas y adolescentes les da como un manto de santidad, Sí. de pureza, de pobrecitos inofensivos, y tenemos niños, niñas y adolescentes, sobre todo estos últimos, que han cometido crímenes aberrantes, ¿no? El mundo cambió. Uruguay no es ajeno a ese cambio mundial. El Consejo del Niño, que era el primer nombre que tuvo INAU, Consejo del Niño durante muchos años. Después INAME. Cuando el primer gobierno del doctor Sanguinetti pasa a llamarse INAME, Instituto Nacional del Menor, y en la primera presidencia del doctor Vázquez adopta este nombre que ahora tiene INAU. Pero el mundo cambió. En 1934, cuando nació el Consejo del Niño, evidentemente no llegaban bebés drogados, porque sus madres se habían drogado. De hecho, hay algo que poca gente lo sabe, muchas veces atendían a esos hijos ilegítimos de algún señor acaudalado que había tenido, pongo un ejemplo bien claro, en una relación extramatrimonial, el hijo con una empleada doméstica, y ese niño era dejado en el Consejo del Niño y nadie sabía de él porque lo dejaban. Imagínate una puerta que tenía un trompo abajo, ¿viste como esa que vemos en las películas, que el perro entra y sale? Bueno, se llamaba el trompo, dejaban el bebé ahí, cerraban y alguien lo agarraba de adentro. Eso era el Consejo del Niño, que poca gente lo sabe esto. Evidentemente pasó mucha vida. Y hoy tenemos otras situaciones, que a lo mejor también se daban antes, pero se sabía menos. El maltrato infantil, el abuso, y a propósito de lo que tú decías, de las infracciones, y a propósito del cambio que hubo en el mundo, hoy hay, no sé si cientos o miles, no puedo cuantificar, de niños en familias o en hogares que están acostumbrados a ver armas de fuego en la casa, porque en la casa hay una boca de venta de drogas y ven un desfile permanente de gente. Y muchos niños tienen naturalizado ir a la cárcel a ver al hermano, al padre, a la madre. Yo recuerdo, hoy hablábamos contigo fuera de micrófonos, de los inicios de mi trabajo en políticas sociales en Maldonado, fue en el 2005, y en aquel momento había a nivel país, creo que menos de 5.000 personas privadas de su libertad. Hoy hay más de 16.000. Entonces, atrás de esas 16.000 personas hay muchos niños, niñas y adolescentes, como se dice, que están naturalizando ir a ver al familiar más directo a la cárcel, ¿no? Naturalizan la existencia de armas de fuego,
el ir a ver a familiares a la cárcel, los abusos, la violencia, el desapego, el desamparo, el abandono. O sea, Todo eso. son todas cuestiones que tienen una profunda mella en lo emocional y que eso marca definitivamente a la persona, vaya a hacer lo que vaya a hacer en la vida y le vaya bien, regular o mal en el futuro, pero esa marca de nacimiento no se les va más. Y además, yo creo que a propósito de los menores, creo, esto se lo dije hace 2 semanas a representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos que estuvieron de visita en Maldonado, porque ellos recorren los distintos hogares para ver las situaciones que están los niños. Me parece, de acuerdo a la experiencia y con mucha humildad lo voy a decir, que hay que pegar un golpe de timón en cuanto a cómo se están llevando adelante ciertas políticas sociales, porque todos sabemos que cuando uno siempre hace lo mismo, el resultado no cambia. Entonces, si cada vez hay más personas en situación de calle, cada vez más personas privadas de su libertad, aumenta el consumo de todo tipo de drogas, baja la edad de inicio en el consumo de drogas, a lo mejor hay que pegar un golpe de timón con actores que tengan que ver con el Poder Judicial, con Fiscalía, con el MIDES, con la salud, con la enseñanza, con INAU, para intentar lograr un cambio en esta sociedad que hoy tenemos, con todo eso que tú recién mencionabas. ¿Qué se ha podido hacer en este periodo por los niños de Maldonado? Bueno, acá pudimos hacer unas cuantas cosas y desde lo personal me quedó una en el debe que tiene que ver con los trabajadores. Con los niños tuvimos la posibilidad de aumentar la atención en el CAIF de la capoeira. La capoeira tiene mucha población, es de los lugares que más creció en cuanto a población en estos últimos años. Logramos instalar, mediante un acuerdo con la Fundación Sofía, un club de niños que atiende una cantidad de niños a contrahorario escolar. El que va a la escuela de mañana va de tarde ahí y al revés. Logramos abrir el CAIF en Los Caracoles, donde está el Real Ojo del Kennedy. Logramos abrir un centro juvenil en el Balneario Buenos Aires. Se pudo dar respuesta a una demanda que tenía Iguá desde que yo vivo en Maldonado hace 20 años, que era abrir un CAIF en esa ciudad, que por cierto, INAU tenía un comodato del año 2013 firmado con UTE para la construcción de un CAIF, y nadie sabe por qué, nadie lo pudo explicar, por qué no se abría ese CAIF, recién se pudo construir hace un año, y acá quiero destacar el aporte del gobierno departamental, que firmó un acuerdo con el INAU para poder implementar ese CAIF. Se aumentó la capacidad de atención en algunos CAIF, pero también hay un debe, porque INAU a nivel institucional, a nivel macro, desde lo nacional, creo que no acompasó el crecimiento poblacional del que hacía recién mención, porque si pensamos que en el año 2011, que se había hecho el otro censo, a la fecha de hoy, aumentó la población un 24%. Y el INAU no aumentó su personal un 24%. Y ese aumento poblacional genera más cosas. ¿Aumentó también el porcentaje de menores institucionalizados en esa proporción? Sí, bueno, no sé si en esa proporción, más o menos, no sé. Pero hoy, como tenemos 4 juzgados especializados en violencia de género que están en San Carlos, llegan 3.000 oficios por mes a la oficina departamental. Es brutal. ¡Qué locura! Entonces, a esas audiencias tienen que ir los funcionarios de INAU. Hay que atender esas situaciones. Entonces hubo un aumento de trabajo que creo que no se vio acompasado en las respuestas institucionales. Y una cosa que no quiero dejar pasar, que a mí me quedó en el debe porque hay temas presupuestales que escapan a lo que se podía resolver, que es la atención mental, en la salud mental a los funcionarios. Porque hay que estar en el día a día con esos niños, con esas niñas, con las adolescentes, con los adolescentes, que muchas veces el funcionario, vuelvo a lo de hoy, no pone un sellito en un formulario y nada más, tiene que estar dándole contención desde lo emocional, humana, afectiva. Porque hay gurises que manifiestan, no solamente manifiestan, intentan autoeliminarse. Hay que llevarlos al hospital, hay que llevarlos a la consulta con el psiquiatra, y todo eso el funcionario o la funcionaria no se lo lleva de arriba. Entonces yo creo que una cosa que estaría bueno que esta administración que está asumiendo a nivel nacional piense
en el cuidado del cuidador. ¿Se ¿Quién cuida al que cuida? ¿Se cuidaba el cuidador antes y se dejó de cuidar o nunca se cuida el cuidador? Yo creo que nunca se puso preocupación en eso. No tengo conocimiento de que a nivel institucional un área de trabajo haya sido eso. Que no solamente pienso que la necesite la trabajadora de No, INAU, no. el que trabaja con personas en situación de calle, con mujeres víctimas de violencia de género, Sí, la policía, la o sea, policía, hay por mucho, ejemplo, los docentes, digo, hay mucha gente. El tema de exacto. la salud mental es como un gran nubarrón que se va extendiendo y mientras nosotros estamos mirando así horizontalmente, no miramos para arriba, que es una nube que nos está tapando, ¿no? Por eso lo que decía de que hay que pensar interinstitucionalmente, porque a mí me da la sensación que lo que le pasa a la sociedad es como lo que le pasan a las zonas inundables, que el agua se viene, se viene, se viene, y un día tiene que ser evacuados o autoevacuados cuando ya el agua se les metió dentro de la casa. Por eso digo, hay que hacer algo antes que el agua siga aumentando. Es un problema. Y también los recursos presupuestales que siempre son cortos Sí. y muchas de estas cosas funcionan con recursos humanos, con capacitación de personal, Mm. con darle herramientas a los funcionarios y muchas veces dependemos de la economía, dependemos de que haya rubro. Siempre. Incluso hasta leyes, muy buenas leyes que no se pueden implementar porque no están votados los recursos para implementar esas leyes, ¿no? Exacto, exacto. O con el tema de las adicciones, donde los lugares de atención, como en la salud mental, donde el chiquilín que entra para su tratamiento de adicciones tenga algún problema de conducta, que si sabemos que venía con un problema de adicciones, es casi seguro que tenga algún problema de conducta, a la mínima de cambio lo expulsan y deja su tratamiento para liberarse de esa adicción. Entonces, hasta ahí también creo que es necesario un golpe de timón. Ahora, ¿por qué hablamos tanto? Nos preocupa la salud mental, claramente, nos preocupa el tema del consumo de sustancias, nos preocupa la violencia, y sin embargo hay algo subyacente que yo diría en términos económicos o de delitos económicos, son precedentes, los delitos precedentes al lavado de activos, el consumo de alcohol, Eduardo. Ujú. Que yo la verdad veo azorado como gurises de 12 años, 13 años ya toman alcohol libremente en la vía pública, es una sustancia que hace daño y que está socialmente permitida, está promovida, hay publicidad, hay campañas, ¿no? que fomentan y que invitan a disfrutar de ámbitos muy agradables tomando alcohol y parecería que no hay ningún control y eso ya está socavando lo que después va a terminar en un problema de salud mental, en un problema de adicciones, en un problema de violencia. Y hoy parece que no pasa nada. Me refiero, hoy y desde hace muchísimos años, recuerdo hace quién sabe cuántos años, una publicidad de un cigarrillo, cuando se hacía la publicidad en los Sí. medios de comunicación, que mostraban muchachas muy lindas y muchachos musculosos jugando al voleibol en la playa y la publicidad era un cigarrillo, que sabemos que para el alto rendimiento en el deporte no colabora. Pero hoy estamos viviendo una situación, los gurises, los adolescentes comienzan el consumo de alcohol mayoritariamente en su casa, con el padre y con la madre. En los comercios no le venden al menor de edad, pero si el padre o la madre le compran las latas de cerveza, O el amigo mayor, o el primo o el mayor. hermano, están ahí tomando. Entonces, ¿y cómo se naturaliza? Hoy, ¿cómo le decimos a un adolescente que no fume marihuana si a lo mejor el padre o la madre son consumidores en su propio hogar que la compran legalmente en las farmacias o ilegalmente, quién sabe dónde, porque a lo mejor pega más que la que venden en la farmacia? Entonces, yo recuerdo hace algunos años, hablábamos de qué hago con mi tiempo libre. Me gusta ir a nadar al muelle de Mailos, ahí entre Mailos y la Parada 3. ¿Vos sos de nadador de agua fría? No. Sí. Mirá. Ahora ya no, está El muy grupo fría. NAFA. Ah, sí. No, pero cuando no está tan fría. Pero recuerdo la imagen que me quedó una vez que venía de nadar y había como 3 o 4 parejas jovencitas, muchachos y muchachas de entre 20 y 30 años, con sus hijitas, o sus hijitos, eran 3 o 4 gurisitos chicos. Los padres todos fumando el porrito. También capaz que lo compraron en la farmacia, no es ilegal, Sí, sí. pero ¿cómo hacemos desde la educación o desde la salud para decirle a esa niña que está creciendo en un hogar donde Lo que hablamos papá, recién mamá de y los las tíos armas. todos fuman, por ejemplo? Lo que hablamos de las Ahí armas está. y hablábamos de la violencia, hablamos del abuso. Claro. Naturalizan eso porque se crean en ese ámbito educativo, en su casa, en su hogar, y después replican ese modelo. Totalmente. Entonces después las políticas públicas como que no entran. Y es muy difícil, porque además, ahora salto al tema de ciclo básico, secundaria, porque el otro día hablaba de que el ministro estuvo hablando de
mantener el actual régimen, que si dejan de ir al liceo se les quita la asignación familiar, que se había hablado de no hacerlo. En julio siempre hay un quiebre después que terminan las vacaciones. Miles de gurises en todo el país dejan de ir al liceo o a la UTU. Yo le llamo siempre desvinculación del sistema educativo y no deserción, porque entiendo que el desertor es un traidor. Y acá, que se desvincula es una víctima. Tengo la oportunidad de haber hablado con muchas docentes de secundaria que me cuentan que hay gurises que llegan al primer año del liceo con serias dificultades para leer y para escribir. Y a lo mejor ese gurí viene de un contexto familiar de pobreza, donde a lo mejor en la escuela la madre, que también viene con un déficit educativo, no lo pudo ayudar con los deberes, o a lo mejor en ese ambiente se consumían alcohol, drogas, en fin. Entonces, vuelvo a lo del principio, hay que hacer algo interinstitucionalmente, porque el agua, vuelvo al ejemplo del que se tiene que autoevacuar, creo que se nos viene encima. Y ya que estás volviendo atrás en varias cosas, yo vuelvo atrás. En las administraciones hace años que escuchamos este diagnóstico. Hay que hacer algo interinstitucional porque nos alarmaba el tema del consumo de alcohol, ahora nos alarma el tema del consumo de sustancias a edades cada vez más tempranas, nos aterra la irrupción de las redes sociales que están haciendo estragos con los chiquilines, que se dejan llevar y están obnubilados, con todas las consecuencias que trae en el relacionamiento el hecho de estar pendiente de una pantalla que ya rompe determinados vínculos que son básicos para una estructura sólida de las emociones de los gurises. Totalmente. Y bueno, con uso de las pantallas, hace creo que menos de un año, uno de los colegios de Maldonado trajo un médico argentino que hablaba de cómo afectaba el uso del celular, de las tablets, a la infancia. Y mostraba videos que eran estremecedores, niños de 3 años que se revolcaban en el piso porque querían el celular, como a lo mejor antes lo podíamos hacer con el chupete, y la madre le daba el celular y dejaba de llorar. Y entonces cuando habilitaron un espacio para que quienes estábamos presentes, que eran muchos padres y docentes, pudiéramos intercambiar con este médico, le pedí la palabra y le repetí aquella canción de Serrat que hablaba de los locos bajitos. En una parte dice: a menudo los hijos se nos parecen. Entonces hoy es muy común que en una reunión familiar, a lo mejor la mayoría de los adultos en el almuerzo están con el teléfono al lado. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese niño no tenga la misma conducta? Ahí está el ejemplo clarísimo. Estamos hablando de que hoy las familias, los padres, los adultos llevan adelante prácticas y tienen costumbres que están transmitiendo a sus hijos, pero esos padres de hoy son los jóvenes, los niños y adolescentes de hace 20 años, de lo que yo acabo de decir. Hace 20 años hablábamos de lo mismo, quizás no tan agravado, pero ya hablábamos de una problemática de qué va a pasar con estos niños, niñas y adolescentes, antes niños solamente y antes menores solamente, porque están insertos en modelos que después van a replicar, y lo estamos viendo hoy, que ya como adultos replican ese modelo aprendido con sus hijos, o sea que seguimos en una suerte de línea de producción, una línea de montaje, ¿no? Por eso lo que decía, si siempre hacemos lo mismo, el resultado no va a cambiar. Entonces acá los que tienen poder de decisión, me refiero al poder legislativo, al poder ejecutivo, las autoridades máximas de los distintos organismos del Estado, con el asesoramiento de los que están abajo, que son los que saben, podrían, no sé de qué manera, intentar otra cosa, porque volvamos atrás en el tiempo. En el año 2002 ingresó la pasta base al Uruguay. Pasaron 23 años. Hay gente que hace 23 años que viene consumiendo. Y mucha de esa gente ha tenido hijos. Muchos están en situación de calle, pero muchas madres... Y muchos padres que consumían pasta base y que tuvieron hijos se han muerto. Entonces quedan esos hijos desamparados. También. Entonces, capaz que le estamos tirando un montón de palias a la audiencia. No, a ver, pero es hablar una de las foto, cosas como son. Es una foto de la realidad. A ver, no seamos no hipócritas, porque si no seguimos barriendo bajo la alfombra y viviendo en una nube de Exacto. en Narnia, llamémosle. Exacto. Y bueno, el colega que falleció no hace mucho, Jorge Traverso, cuando terminaba su rayado decía: así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Sí, la verdad que es muy preocupante, ¿no? Porque además hoy el mundo lo tengo en la mano. O sea, ya no es más aquello de que, bueno, estamos acá en Uruguay, acá no llega. Hoy estamos conectados con China y con Estados Unidos y con Ushuaia y con el norte de Europa y con Oceanía
al instante. O Y sea, capaz que hoy en el celular tenemos más tecnología que los astronautas del Apolo 11. sin duda, sin ¿No? duda. Es preocupante el abordaje que se hace y yo me pregunto el futuro. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara? Porque es tan compleja la problemática. Porque no hace mucho estábamos hablando con gente amiga de... hoy Uruguay tiene un 8% de desempleo. Es una cifra baja. Pero más allá del 8% de desempleo, que es gente que está buscando trabajo, hay miles de jóvenes que lamentablemente son inempleables. ¿Qué quiero decir? Que No aunque tienen tuviéramos competencias. en cada esquina de cada calle, de cada ciudad de nuestro país una fábrica, no podrían sostener un trabajo por una cuestión cultural, por cuestiones de adicciones, eh, porque no tienen el hábito de levantarse temprano para cumplir un horario, de convivir con sus pares, del respeto a una autoridad, como puede ser un capataz o un encargado. Entonces, proyectemos ese crecimiento también a futuro y bueno, no es muy alentador el panorama, ¿no? ¿Por dónde tendría que pasar? Esto es una decisión fuerte, tiene que trancar el sistema político, Sí, todos, o sea, decir, bueno, acá no es que digamos, bueno, la culpa del presidente, o del ministro tal o del poder legislativo, acá es una cuestión como sociedad. y creo Todos que tenemos dejar rol. de lado las banderas políticas también, ¿no? Las políticas partidarias que a veces separan. Yo creo que acá la sociedad somos todos nosotros. Pasar a las elecciones, no importa a quién votaste. Tenemos que estar juntos en esta sociedad. Y a lo mejor las ideas de alguien que está en la oposición desde el punto de vista ideológico y partidario son buenas, no hay que bocharlas porque me las dijo él que no está en mi partido, por ejemplo. Totalmente. Es como decir, qué golazo que hizo Nacional, no, pero es un gol de porqué, pues yo soy de Peñarol, es un golazo, la Claro. verdad, con una técnica, un fundamento brillante, o sea, bueno, esta persona es sumamente capaz, no, pero mirá que es de tal partido, no, entonces dejémoslo de lado. Ahí es un primer craso error, ¿no? De Y yo evitar la creo gente que competente por cuestiones menores. no todos los buenos están de un lado, ni todos los malos están del otro. Y con relación a los partidos, que bueno, capaz que queríamos hablar de INAU, pero hablamos de la vida, yo creo que pasa eso, ¿no? Hay que remangarse, ponerse a trabajar, meterle mucho pienso, mucho corazón, dejar la inocencia de lado, como tú insinuaste con las palabras, y bueno, las cosas son como son. Tenemos esta realidad hoy entre todos. ¿Qué se nos ocurre para intentar un cambio? Ni siquiera garantizar el cambio, intentarlo. Porque uno no puede garantizar el éxito. Lo que tiene que garantizar es el trabajo, el esfuerzo. Y a lo mejor entre los que saben de adicciones, los que saben de legislación, los que saben de educación y muchos otros, trabajar juntos, ¿no? Hablemos de INAU, Bueno, a ver, ya que estamos. claro, pero me parece que esto lo que hicimos fue abrir una flor, ¿no? Y empezar a analizar los contenidos, porque todo esto, de una manera u otra, está presente en el INAU, porque estamos hablando de los sujetos que son los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Totalmente. Y en este sentido, bueno, ver qué se ha hecho, cuáles son las políticas públicas, han sido exitosas, se han podido aplicar, por qué no, cuáles son los desafíos, y todo Exacto. esto tiene que ver con esta institución que tú dirigís, o Que dirigías. tiene a nivel país poco más, poco menos que 8.000 niños, niñas o adolescentes en situación de amparo. Es decir, que hubo por lo menos 8.000 situaciones que el Poder Judicial determinó que no podían estar en el seno familiar y que tienen que estar en una institución, porque esta institución los tiene que cuidar a veces de su propia familia, Qué que es loco. donde sufrieron a lo mejor maltrato, abuso, fueron víctimas de explotación sexual en el caso de los que son más grandes. Y hago un paréntesis porque voy 2 escalones para atrás o 3 cuando te hablaba de la salud mental. Hay educadoras de acá de Maldonado que me han contado que trabajan en un hogar, para decirlo de la manera más común, para que la gente lo entienda, donde una chiquilina que está bajo amparo por determinada circunstancia a los 14 o 15 años, a esa edad confiesa, luego tal vez de un intento de autoeliminación, que había sufrido abuso sexual desde los 6 años en el seno familiar, por ejemplo. Y ese abuso no se da por alguien que llegó ayer al país, es alguien vinculado desde lo sanguíneo, desde lo afectivo con Familiar ella, directo. un familiar directo muchas veces. Entonces,
la sociedad tiene un gran problema, que es no proteger a quienes tienen que proteger. Entonces el Estado tiene que tratar de dar esa protección. En estos casos creo que son alrededor de 8.000 gurises a nivel país que tenemos en situación de amparo a nivel de los hogares de INAU. ¿Qué ha pasado con los hogares de Maldonado? Ha habido, lo hemos hablado contigo muchas veces, denuncias de que la muchachada está afuera, de que salen y que no vuelven, de que salen, son explotados sexualmente y después los devuelven. En fin, ha habido muchas cosas que han sido muy preocupantes. ¿Eso se ha logrado normalizar? Digo, ¿en qué quedaron esas denuncias? Nada, para nada, y no tengo ningún prurito en decirlo, ningún reparo, porque tiene que ver con lo que hablábamos antes de consumo de drogas. Muchos gurises que entran a los 16 años a INAU, porque la madre o el padre dice yo no puedo con él, la madre no le podía poner límites, el juez dice que vaya en amparo a INAU. Pero entra a INAU con la misma situación de consumo que tenía antes. Entonces, no está privado de su libertad, puede salir. Sale y muchas veces, esto sucede en todo el país, para poder atender su consumo, se involucra en actos delictivos, se puede involucrar en explotación sexual. A lo mejor por ese consumo que tiene, viene con la salud mental muy afectada y sin tratamiento durante muchísimos años. Entonces, no porque entró en amparo en INAU, tuvo un cambio mágico. Por eso lo que decía, esto se lo planteaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tenemos que, a lo mejor, capaz que estoy diciendo un disparate y siempre me gusta dejar un margen para el error, para la duda, hay que rever cómo atendemos la situación de esos gurises que tienen ese problema de consumo de distintas sustancias, porque no porque estén en amparo en INAU, mágicamente van a dejar de tenerlo. Totalmente. Y bueno, los centros de INAU, los CAF, son centros de puertas abiertas, son centros de atención y fortalecimiento familiar. Se trata de fortalecer a la familia para que pueda tener nuevamente el derecho a estar en familia ese gurí que está en INAU. A veces se logra, a veces no, porque a veces justamente en ese hogar estaba peor que acá. Claro. Y a lo mejor acá no llega a estar mucho mejor que en el lugar que nosotros quisiéramos. Es complejo. Es complejo, qué desafío, la verdad. Eduardo, se nos terminó el tiempo, yo te agradezco mucho por la entrevista, gracias por lo que has hecho en la Dirección Departamental de INAU, que nos consta que ha sido mucho, tú y tu equipo, y bueno, seguramente toda la temática va a quedar en muy buenas manos, y bueno, desde donde te toque estar, si es que decidís volver a estar en algún lugar, siempre estaremos receptivos a todo lo que se haga. Gracias por tus palabras y destaco que nombraste al equipo porque hay 230 personas aproximadamente de manera funcionarios de INAU, sin todos contar titulares, lo que está tercerizado. Todos titulares, sí, además. Toda gente que me enseñaron a querer a esta institución, porque a querer a la institución y admirar el trabajo que hacen, porque realmente es conmovedor cuando uno ve a una educadora relatar algo que le tocó vivir y se le llenan los ojos de lágrimas, te das cuenta que no hizo un trámite burocrático de una oficina pública. No puso un sello, una planilla. No puso un sello. Te agradezco a ti, al canal, estos 20 años de comunicación y bueno, ojalá que pueda decir como las murgas que me despido pretendiendo regresar. Gracias, Eduardo, buena suerte. Tenemos que hacer una pausa nuevamente, 12:22, ya venimos.